Y en este caso, pues el alto precio que se ha evidenciado con respecto a los combustibles, pues parecería estar teniendo una respuesta en la especulación o en la conducta ilegal de las estaciones de combustibles, las grandes compañías de petróleo y de gas, quienes estarían manejando de forma irregular estos precios. Bueno, imagínate, y lo que él está viendo es una diferencia entre un 5% y un 3%. Qué gravedad, qué cosa grave. Ahí sí, Sanito se viese con esa posibilidad de manejar eso y de verlo de esa forma. Así es, así mismo es. Han definido este comportamiento o la Federación de Comercio de los Estados Unidos habría alegado que hay pruebas crecientes de un comportamiento hostil hacia los consumidores por parte de las compañías de petróleo y gas y dice que los precios de las gasolinas en las gasolineras sigue siendo alto a pesar de que los costes están bajando para las compañías de petróleo y de gas. Hay una brecha entre el precio de la gasolina no refinada y que ha bajado más del 5% en el último mes y los precios de las gasolinas en las gasolineras han subido en un 3% en el mismo periodo. O sea que esa diferencia es mayor a la que había antes en la pandemia. Todo el mundo se agarra de esa liana para poder justificar las medidas, sobre todo económicas, ¿no?, que hemos visto alrededor del mundo. Mira, para concluirte con ese tema económico, o mejor dicho, para redondearlo con relación al día de hoy, hay un artículo en un medio de prensa dominicano que trabaja y se especializa en los temas económicos, que plantea que probablemente en República Dominicana, fruto de la inflación, tenga que volver a aumentar las tasas de interés. Uh-huh. Las tasas de interés se utilizan como política monetaria para restringir el circulante y a la vez que tú restringes el circulante, o sea, si tú lo aumentas, restringe el circulante, restringe la demanda agregada, eso obviamente que reduce las acciones sobre el mercado de dinero y hace que la inflación caiga sobre la demanda de bienes, perdón, el mercado de bienes y servicios. Eh, Sin embargo, yo entiendo humildemente que actualmente esa no va a ser la realidad ni va a ser el comportamiento que va a tomar el Banco Central, por varias razones. Eventualmente pudiésemos ya hacer nuestra última entrevista del año con Henry en el mes de diciembre para ver qué ha sucedido y cuáles son las expectativas del año entrante y tocar este tema, porque el aumento de precios que nosotros tenemos actualmente es fruto de variables exógenas, o sea, es fruto no del sobrecalentamiento de la demanda agregada en República Dominicana, sino del sobrecoste por los temas de transporte, de logística y de acceso a materia prima. Uh-huh. Entonces, aumentar la tasa de interés no te va a reducir el flete. Aumentar la tasa de interés no te va a reducir el costo del quintal de maíz o de soja. Entonces, ni va necesariamente a reducir la demanda de esos bienes por la vía de la reducción en la inversión y la demanda agregada. Entonces, realmente el gobierno y el Banco Central, en términos de política monetaria, no, no, no creo que vayan a actuar de esa forma, de más restrictiva, sino todo lo contrario. O sea, lo que se está anunciando es aumento de la inversión pública, del gasto, eh, y como la tasa de cambio sigue estable y las variables macroeconómicas también, pues no auguro que ese proceso en los próximos 60 días, más o menos, 90 días, qué sé yo, hasta que el Banco Central pudiese revisar de nuevo. Otro punto que sí creo que podemos tocar brevemente antes de terminar el día de hoy son dos noticias que no son símiles las dos, pero que creo que son interesantes. La primera tiene que ver con el tema del COVID en Europa. Ya hablamos de Austria hace 2 días, que ha vuelto a poner restricciones ahora solamente para los vacunados. En Alemania, en el día de hoy, se está discutiendo en el Parlamento alemán nuevas medidas restrictivas, en principio para los no vacunados, sobre todo de la parte sur y sureste
de Alemania, Bavaria y esa zona, que el Schwarzwald, o sea, la Selva Negra, que están tienen unos índices de contagio muy altos y unos índices de vacunación muy bajos también. Alemania todavía no llega ni siquiera al 65% de vacunación y ya se están dando estudios que muestran que las personas que se vacunaron hace 8 meses, 10 meses, pues tienen unos índices de resistencia a la virosis un poco bajos y que requieren todavía mayor booster shots, o sea, inyecciones Refuerzos. de refuerzo, ¿no? La tercera dosis dominicana y etcétera. Hecho, en el día de ayer en Alemania, para que tú manejes las cifras solamente, se reportaron 65.000 casos de contagio, cuando en el día anterior era menos de 45 y 260 y tantas muertes, o sea que ya llevan 98.000 en total desde que empezó el proceso. Y ayer se vacunaron por primera vez en Alemania más de 500.000 de alemanes. Y la otra noticia que es un poco complicada es la que tiene que ver con la tenista china, Peng Shuai, se llama ella exactamente, que aparentemente dio unas declaraciones por Weibo. Weibo es la red de mensajería china equivalente a Twitter, donde ella acusaba al vicepresidente chino de haberle cometido abuso sexual hace unos años Wow. a ella misma. Entonces, a las pocas horas, a los 30 minutos de haberse posteado eso, el tema desapareció de las redes, se bloqueó la red de Weibo de la señorita Shuai y no se sabe el paradero de ella. Hay unas declaraciones de que ella está muy bien, etcétera, etcétera, pero nadie le da mucha quiesencia ni lo acepta como bueno y válido. La Asociación Mundial de Mujeres Tenistas y muchas tenistas, Christopher Lloyd, y otras más, han estado tuiteando, por decirlo de una forma, todas muy preocupadas por esta situación. Billie Jean King también, obviamente, que es la más feminista de todas las tenistas del mundo. Todas han mostrado mucha preocupación y no se sabe realmente ni el paradero de la señorita ni el paradero de la acusación. Bueno, delicado, delicado ese tema sin duda y el tema de las vejaciones, de las violaciones, los abusos de poder en estos espacios, pues son delicados, ¿no? Porque se supone que la carrera de un atleta debe ser algo sagrado, ¿no? Y no empiezan como adultos, la mayoría empiezan siendo muy jóvenes, siendo niños y crecen con esa relación cercana, estrecha, privada, regularmente con sus propios entrenadores y ese abuso de confianza obviamente tiene un doble componente ahí, además de la violación física, ¿no? O sea que lamentablemente estamos viendo informaciones como estas y ojalá pues que pueda estar ella bien y todo en su entorno, pues recuperar lo poco que se pueda reconstruir de ahí. Es que el tema del COVID ha fortalecido a los estados y ha fortalecido los procesos de restricciones de libertades civiles. Y es muy delicado. Y en estados que de por sí tenían grandes restricciones a las libertades civiles, como son China, como son Rusia y otros países, las Filipinas, etcétera, etcétera, pues tú le estás dando carta blanca para que realmente puedan tomar y hacer muchas cosas y restringir mucho desde el acceso a la información, la libertad de movimiento, la discriminación y sectación de la gente por la vía de un proceso sanitario, en fin. Sí. Es una situación y un debate constitucional y constitucionalista muy intenso, el que la humanidad tiene ahora de por medio, porque yo creo que en ninguna otra ocasión
el hecho de que somos una aldea global hace o ha hecho primero que la enfermedad se disemine de una manera tan grande y afecte en todos los países del planeta, pero al mismo tiempo de que todos los países del planeta pues tomen medidas particulares similares y homogéneas y que lleven y conlleven la represión y la restricción de las libertades civiles de tanta gente y de tantas formas de uno, digamos, vivir en comunidad. Es O sea, este así. es un tema que nos va a dar mucha agua de beber por muchos meses